Hay personas que no crecen, que no maduran. ¿Por qué? Porque no son estables. Amén. Y solamente van envejeciendo. Amén. Solamente van envejeciendo, pero no van madurando y no van creciendo. Mire, algunas de las cosas que suceden cuando nosotros no somos estables. Quiero que anoten, por favor, los peligros de una vida inestable. La primera cosa que quiero mencionarles, ahí está en la pantalla, que cuando somos inestables, entonces somos fluctuantes. Amén. Fluctuamos. Amén. Somos personas inseguras, inestables. El apóstol Pablo así lo señala. Aleluya, son arrastrados de un lado a otro y empujados por cualquier corriente, por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no tenemos estabilidad. Hay, aleluya, inseguridad, hay inestabilidad, somos fluctuantes. Cuando hay una vida inestable, hay falta de entendimiento. Somos incapaces de discernir las verdades profundas de la palabra del Señor. Y todo por una vida inestable. Una persona inestable es incapaz de ejercer sus sentidos espirituales para discernir el bien del mal. Amén. Cuando hay inestabilidad en nuestra vida, siempre tendremos problemas, siempre habrá confusión, porque no sabremos determinar qué es lo bueno, qué es lo malo, cuál camino tenemos que tomar. Cuando hay inestabilidad en la familia, cuando no hay un matrimonio estable, cuando hay padres inestables, los hijos, lamentablemente, amados hermanos, aleluya, se ven envueltos, se ven, aleluya, tomados terriblemente por situaciones, aleluya. Empiezan a tomar caminos equivocados. ¿Por qué? Porque no saben discernir entre el bien y el mal, y todo por la falta de estabilidad. Qué importante es que nosotros demos a nuestros hijos estabilidad. La Biblia dice en Proverbios 14:16, el sabio ve el mal y se aparta. Amén. El sabio, el hombre estable, el hombre que va madurando, el hombre que va creciendo, dice, cuando ve el mal, dice, se aparta. Aleluya. ¿Por qué? Porque discierne que no es bueno estar ahí. Discierne, aleluya, que no es bueno estar ahí. Entonces es importante darle a nuestra familia, a nuestros hijos, estabilidad. Y la estabilidad parte del matrimonio, parte de la familia, aleluya, al corazón de cada uno de los integrantes. ¿Para qué? Para que desarrollen vidas estables. Entonces también otro peligro es que no hay desarrollo de habilidades y talentos. Cuando no hay estabilidad, hermanos, no hay desarrollo de habilidades y talentos. Cuando carecemos de estabilidad, los talentos pueden estar ahí. Las capacidades pueden estar ahí y no avanzamos y no logramos y no producimos y queremos resultados y nos afanamos tanto. Invertimos tiempo, invertimos finanzas, invertimos muchas cosas, pero cuando no hay estabilidad, no logramos absolutamente nada. No vemos avance. No vemos logro, no vemos alcance. Mire, cuando Jesús habló la parábola de los talentos, Jesús mencionó a 3 personas y todas tenían talentos. Nadie podía quejarse. A mí no me dieron talento. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Amén. Pero debido a su estabilidad, ellos pusieron a funcionar sus talentos, tanto el de 5 talentos, el que recibió 5 como el que recibió 2. Pero aquel que recibió 1 era tan inestable, era tan inseguro, tenía tantos temores y tenía tantas complicaciones en su vida, que la Biblia dice que él tuvo miedo de perder ese único talento, y en vez de ponerlo a trabajar, en vez de desarrollar ese talento, fue y escondió el talento, aleluya, para que no se lo perdiera. ¿Cuántas familias se han quedado sin cuántos talentos se han quedado escondidos? ¿Cuántos talentos se han quedado escondidos? ¿Por qué? Porque sencillamente, aleluya, hay inseguridad, somos inconstantes, y cuando no hay estabilidad, los talentos no se desarrollan. Joyce Meyer escribe en uno de sus libros, dice lo siguiente: la estabilidad desata la habilidad.
Amén. Cuando hay estabilidad, se desata la capacidad, se desata la habilidad. Hay un fácil despliegue de las capacidades cuando se tiene una vida estable. Es muy importante entonces, aleluya, entender que hay peligros que podemos estar corriendo debido a nuestra inestabilidad. Afecta también nuestro testimonio. Cuando somos inestables hay un mal testimonio. Amén. Y el testimonio es de suma importancia, aleluya, porque tiene que ver con nuestro carácter como hijos de Dios. Un creyente inestable está dando un mal testimonio porque es incongruente. No va congruente a quién es, a la obra de Cristo en su vida. ¿Está conmigo esta mañana? Por eso es importante buscar la estabilidad y hablar sobre este tema, porque una persona inestable, aleluya, no da un buen testimonio. La Biblia dice en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos. Dice en todos sus caminos. No importa cuál camino usted vea, no importa cuál camino usted tome, todos sus caminos serán, aleluya, de mal testimonio. Darán un mal testimonio. Entonces es importante buscar la estabilidad. Y como último peligro que menciono aquí es la hipocresía. Abre la puerta a la hipocresía. La estabilidad, aleluya. La estabilidad nos da una vida congruente, como lo mencioné hace unos momentos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestro carácter. Tiene que ver con quien nosotros somos ahora en Cristo Jesús. Pero una persona inestable, aleluya, además de estar dando un mal testimonio, también está mostrando hipocresía. ¿Cuántas personas hablan de sí y hablan de quién son y cuando los ve uno es completamente diferente? Son personas completamente distintas. La confianza es importante. Una persona inestable no es fiable. Una persona inconstante no es de confianza. No se puede confiar en esa persona. Por eso es importante que nosotros entendamos la importancia de desarrollar la estabilidad. La estabilidad, amados hermanos, aleluya, Dios nos la quiere dar. En el Salmo capítulo 78, versículo 35, vale la pena que usted lo ponga ahí, por favor, en un lado en estas notas, porque nos habla acerca de un dato importante acerca de este peligro de la hipocresía, refiriéndose David en el capítulo número 78, versículo número 35, dice: entonces recordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su redentor. Esta es una gran verdad. Amén. Ellos recordaron quién era Dios. En medio de toda esa crisis que estaban viviendo por causa de su pecado, ellos se acordaron de que Dios era su roca y que Él era su redentor. Pero note el peligro de la inconstancia, el peligro de ser inestables. ¿Qué sucede? Aunque yo sepa quién es Dios, aunque yo sepa lo que Dios puede hacer en mi vida, aunque yo sepa que Dios es capaz de ayudarme en medio de mi problema, mire lo que dice el verso número 36, pero todo fue de dientes para afuera. Le mintieron con la lengua, con el corazón no eran leales a Él y no cumplieron su pacto. Esto es hipocresía, y la hipocresía es el resultado de una vida inconstante. Dios quiere ayudarnos a que nosotros desarrollemos estabilidad. Usted y yo necesitamos estabilidad, pero ¿cómo lo podemos lograr? Yo quiero mencionar 6 cosas que nos recomienda la palabra para desarrollar estabilidad. Número 1, entienda que Dios desea nuestra estabilidad. Lo primero que tenemos que hacer o entender, amados hermanos, es que Dios está muy interesado en que tú seas una persona estable. Dios está muy interesado en que tu familia sea una familia estable. Dios está interesado en que tu matrimonio, tus finanzas, tu vida espiritual, tu vida laboral,
todo en derredor tuyo sea estable. Y para eso Él ha hecho todo lo necesario. Mire lo que dice la Escritura en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 15 y 17. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Aquí hago una pausa. ¿Por qué? Porque es importante, amados hermanos, aleluya, captar lo que el apóstol Pedro quiere hacerle saber a la iglesia. Aleluya, ¿cuántas veces nosotros hemos abandonado comisiones, hemos abandonado tareas? ¿Por qué? Porque nos hemos frustrado. ¿Por qué? Porque pensamos que no vamos a poder hacerla, porque pensamos que no nos va a alcanzar para lograr el propósito, aleluya, que queremos lograr. Sin embargo, a diferencia de nosotros, Dios nunca abandona su plan. Dios nunca deja de lado, aleluya, lo que Él comienza. Dice el apóstol Pablo: aquel que comenzó la buena obra la terminará. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios no deja su obra a medias. Dios termina lo que Él comienza. Y Dios tiene un plan para nosotros. Y Dios tiene un propósito muy claro para cada uno de nosotros. Y Él está muy interesado en que ese plan y ese propósito se pueda cumplir. Y mire lo que dice Pedro. Pedro dice: entiendan algo, Él es paciente. Amén. Quizás si Dios no fuera paciente, hermano, ya nos hubiera abandonado hace mucho tiempo. Este nunca va a cambiar. Esta familia nunca va a entender. Este matrimonio nunca va a dejar que yo haga lo que tengo que hacer. Pero ¿sabe qué dice Dios? Yo soy paciente. Pero ¿sabe qué dice Dios? Yo soy paciente. Ahora, ¿por qué Dios es paciente? Porque Él está interesado. Amén. Porque Él está interesado. Dios tiene un interés personal contigo. Dios tiene un interés muy, muy fuerte para con nosotros. Él ha diseñado un plan. Él ha diseñado, aleluya, un propósito a cumplir sobre tu vida. La Biblia dice que mucho antes de nacer el Señor ya había, aleluya, visto lo que habría de hacer con nosotros. Él dice: yo tengo un plan para tu vida, un plan para tu matrimonio, un plan para tu familia. Aleluya, y por eso yo tengo la paciencia. Yo tengo esa paciencia para poder elaborar ese plan. Pero a veces nosotros no lo entendemos, no lo captamos. Amén. No lo captamos y pensamos, aleluya, que no tenemos alternativa, que no habrá manera. Entendamos algo esta mañana: Dios está interesado en nuestra estabilidad. Por eso sigue diciendo el apóstol Pedro: significa salvación, la paciencia de nuestro Señor, tal como lo escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben, amén, puesto que ya saben de antemano. Pedro está diciéndole a la iglesia: ya Pablo lo mencionó y Dios le dio la sabiduría para hablarlo. Ahora yo solamente quiero recordarles algo, porque es importante que ustedes lo sepan. Si ustedes lo olvidaron, si ustedes lo dejaron por ahí, aleluya, en algún lugar y no lo recordaban, yo quiero recordárselos sobre esto, sobre esta base, esa base que ahora sabemos. Esa base que ahora entendemos. Cuando tú entiendes, aleluya, que Dios está interesado en tu estabilidad, tú no, aleluya, has perdido nada. Tú entiendes, aleluya, que aquel que comenzó la obra la va a terminar. Por eso decía David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Las cosas parece que se ven que no. Parece que las cosas anuncian un pronóstico completamente diferente. Pero David sabía algo. David entendía algo. A Dios le interesa mi vida tanto que Él es paciente y Él va a cumplir en su tiempo el propósito que tiene para mi vida. Dios no abandona lo que Él comienza. Y tenemos que entender que Él está interesado en llevar a tu familia, en llevar tu casa, en llevar a tus hijos, en llevar tu matrimonio, en llevarte a ti al cumplimiento de sus propósitos. Sobre esto, sobre lo que sabemos, dice el apóstol Pedro: ahora nos toca a nosotros hacer algo. Y aquí es donde quiero llegar. Manténganse alertas. Dios es paciente. Ahora nosotros lo sabemos, pero nos toca a nosotros, sobre eso que sabemos, estar alertas. Tenemos que estar alertas. Mientras yo estudiaba
el tema para esta mañana, venía a mi mente la figura de aquellas personas que se atreven a pasar por la cuerda de tensión, ¿verdad? Esa cuerda que está, no la cuerda floja, sino la cuerda que tiene tensión. Amén. Y me llamó mucho la atención que me puse a estudiar un poquito de cuáles son los elementos que utilizan, cuál es el entrenamiento que ellos realizan. Y algo que me llamó la atención, hermanos, es que el enfoque principal de estas personas, el enfoque que ellos tienen, además de que hacen muchas cosas y tienen diferentes recursos para poder entrenarse, el ingrediente principal o el enfoque principal de su entrenamiento es la atención en el equilibrio. Amén. Ellos tienen que tener una atención, hermanos, desde el primer momento. Amén. Ellos tienen que trabajar con su equilibrio. Ellos tienen que enfocarse en su equilibrio. Lo demás es secundario. La altura es importante, pero es secundario. Lo más importante para ellos es poner atención para el manejo de su equilibrio. Porque ellos entienden que pueden pasar, que pueden cruzar hasta la otra orilla de la cuerda si ellos logran mantener su equilibrio. Y esto es lo que nos toca a nosotros. Aleluya. Y apóstol Pedro lo menciona: manténganse alertas, es decir, y bien enfocados, bien despiertos, porque si bien Dios está interesado en su estabilidad, tenemos a un enemigo que está interesado en nuestra, aleluya, inestabilidad. El enemigo está queriendo desestabilizarnos. Por eso dice Pedro: manténganse alerta. No se pueden descuidar, no se pueden desenfocar, no pueden perder la atención a lo que es importante. Y el problema es que a veces estamos poniendo más atención a las cosas que no son importantes y nos estamos olvidando de lo que realmente vale la pena. De lo que realmente vale la pena. Por eso, aleluya, tenemos que trabajar en esta expresión que el apóstol Pedro nos señala aquí. Tenemos que mantenernos con alertas, aleluya, hacia la situación que estamos viviendo. En medio de esa situación tenemos nosotros que mantener el equilibrio. La vida cristiana es equilibrio. La vida cristiana, una vida fructífera. La vida cristiana, como una vida fructífera, hermanos, es aquella vida que se da como resultado del equilibrio. Jesús habló de esto. Y la Biblia nos habla mucho acerca también de vivir una vida equilibrada. Los extremos siempre son malos. Los extremos siempre son peligrosos. Pero cuando Cristo habló, amados hermanos, de equilibrio, quiero llevarlo a Mateo capítulo 23, versículo 23. Leo la traducción lenguaje actual. Dice que qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos. Note que le está hablando a gente religiosa. Le está hablando a los fariseos, a los líderes espirituales del pueblo judío. Les dice: hipócritas, se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Jesús, aleluya, les dice a ellos, les denuncia a ellos la vida tan extremista en la que ellos estaban, a la que se habían convertido. Habían llevado al pueblo a extremos, y los extremos siempre son peligrosos. Y entonces les dice el Señor: no es que esté mal que lo hagan, pero entiendan algo. Note lo que sigue diciendo: hay que hacer estas 3 cosas. ¿Cuáles 3 cosas? El Señor dice: no dejen de hacerlo. El Señor no está diciendo dejen de hacerlo, no. Él dice: pudieran haber seguido haciendo estas 3 cosas: diezmar la menta, diezmar del anís, diezmar del comino que cosechan. Dice: pero sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Eso es equilibrio. Amén. Podemos hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Es como cuando le preguntan a la mamá: ¿quién amas más? Oiga, olvídese. Es que lo quieren más a él. ¿Cómo vas a querer más a alguien, a un hijo, que al otro? Amén. Es que no, tienes que definir a quién amas más. No, se puede amar al uno sin dejar de amar al otro, ¿verdad?
La vida equilibrada, amados hermanos, nos da estabilidad. Cuando tenemos estabilidad, aleluya, podemos nosotros avanzar. Hay momentos complicados, sí. Hay momentos adversos. Tenemos un adversario. Él quiere que seamos inestables. Pero tenemos que clamar y entender lo que el mismo David expresó en el Salmo 40, versículo 2. Él me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Ahí donde quiere Satanás que nosotros estemos. Ahí donde quiere Satanás llevar a tu familia. Ahí es donde quiere Satanás llevar a tus hijos, tu casa, tu matrimonio. Él quiere que experimentes la desesperación. Él quiere que experimentes el lodo. Él quiere que experimentes el fango. Pero ¿sabe qué dijo David? Pero él, aquel que me sacó del foso de la desesperación, del lodo, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme. Aleluya, qué momento tan especial cuando Dios nos saca de ese lugar, aleluya, inestable. Cuando Él nos saca de un lugar inseguro. Cuando Él nos saca de un lugar, aleluya, como ese, para llevarnos a un lugar firme, a un lugar estable, a un lugar donde podemos estar seguros. ¿Cuántos han experimentado ese momento? Aleluya, dice, Él me sacó y puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, a medida que yo avanzaba, a medida que yo crecía, me estabilizó. Den un aplauso fuerte al Señor. Dios está interesado en tu estabilidad. Número 2, también otra recomendación que nos da la Biblia es: cuídese de las malas influencias. Volté para atrás, volté para un lado, volté para enfrente. Cuídese de las malas influencias. No, aquí no hay malas influencias. Amén. Cuídese de las malas influencias. Mira, aunque quisiéramos, no todas las personas, aleluya, con las que nos relacionamos ejercen una influencia positiva en nuestra vida. Por más que quisiéramos. Algunos hasta sin quererlo, aún hasta sin quererlo, afectan nuestro código de valores. Hay otros que, como dice la Biblia, no se contentan solamente con pecar ellos, sino que quieren hacer pecar a otros. Pero estamos rodeados de muchas personas y tenemos que aprender a relacionarnos con las personas. Pero tenemos que aprender a lidiar también con ese tipo de relaciones. Hay relaciones que usted escoge, amistades que usted dice, yo quiero que esta persona sea mi amigo. Pero hay otras relaciones que usted no escoge, que se le imponen. Usted va a un trabajo y usted no llena en la aplicación del trabajo. Usted dice, bueno, mira, yo quiero trabajar en tu empresa, pero no quiero trabajar con aquel, no quiero trabajar con aquella persona. No, usted tiene que aprender a lidiar con esa relación. ¿Por qué? Porque es una relación que se impone debido a la situación laboral. Usted llega a una colonia, a vivir a un barrio, y usted dice, bueno, yo quiero vivir aquí, pero yo quiero que el vecino de al lado se mude. Yo no quiero tener ese tipo de personas. Yo no quiero tener. No, usted llega a ese barrio y usted tiene que saber que hay relaciones que usted no escoge, pero que se le imponen, y usted va a tener que verlo todas las mañanas cuando usted salga a su trabajo y salga en su carro, y usted tiene que saludar por buenos modales. Amén. ¿Me entiende? Hay relaciones que se nos imponen, hay relaciones que uno escoge. Aquí lo que nosotros debemos de determinar es qué tanta influencia, qué tanta fuerza tienen esas relaciones en nosotros, en nuestras personas. Jesús sabía que nos íbamos a enfrentar a este tipo de situaciones. Por eso oró en San Juan capítulo 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Amén. No es que la respuesta no está en que seamos quitados del mundo, es que seamos guardados de los peligros de este mundo. Pero las personas con quienes tratamos a diario muchas veces determinan nuestro comportamiento. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso dice este segundo punto: cuídese de las malas influencias. Amén. Porque la gente con la que usted se relaciona muchas veces determina el tipo de conducta o comportamiento que usted desarrolla. Mire, qué fuerza tiene la influencia de las personas. Somos seres humanos y somos fáciles de ser influenciados. Amén. Cuando Dios le habla a Adán y le dice, ¿dónde estás? Y Adán dice, acá estoy, Señor. ¿Y por qué te escondes? Es que estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Y qué fue lo que hizo? Señor, esa mujer que me diste. Hoy no vamos a hablar de este punto, lo vamos a brincar, porque es el día de las mamás, ¿verdad?
Pero cuídese de la influencia. Amén. Dice, Señor, la mujer que me diste. Pero entonces va con Eva y le dice, Eva, ¿qué pasó? ¿Y qué respondió Eva? Señor, la serpiente. ¿Por qué? Porque somos influenciados. Con mucha facilidad a veces, hermanos, se ejerce la influencia y somos influenciados no solamente con lo que oímos, sino también con lo que vemos. Somos influenciados, hermanos, a la hora de relacionarnos. Hay muchas formas que el mundo quiere ejercer influencia en nuestras vidas. Si usted va a Números en el capítulo 11, se dará cuenta que, aleluya, el pueblo murmuró en contra de Dios y en contra de Moisés. Y empezaron a renegar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque fueron influenciados. Si usted ve en el verso 4 y verso 5 que había extranjeros en el pueblo, que habían estado con ellos, y entonces empezaron a hablar diferente y empezaron a entender las cosas diferente. Ellos no entendían los propósitos de Dios. Era un pueblo extraño a los propósitos de Dios. ¿Y qué sucedió? Empezaron a ejercer influencia de tal forma que el pueblo empezó a decir, empezaron a murmurar en contra de Dios y empezaron a hablar cosas en contra de Dios. ¿Por qué? Porque ejercieron una fuerte influencia sobre sus vidas. Por eso, amados hermanos, tenemos que considerar las relaciones. ¿Qué tipo de personas estoy permitiendo que estén influenciando mi vida? ¿Qué tipo de personas están influenciando mi casa, mi hogar, mis hijos, mi matrimonio? Porque con la gente que nos juntamos, con la gente con la que nos relacionamos, hermanos, determina también la forma en que nos comportamos. Mire, hay algunas citas aquí que quiero mencionar. El Salmo número 1. Tengo muchas citas que quisiera que usted anote, por favor. Yo voy a tratar de mencionar todas, pero usted puede anotarlas ahí en sus notas, por favor. Pero el Salmo número 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Dice la Escritura, hay que tener cuidado. Porque si tú quieres ser bienaventurado, tú tienes que cuidar bien qué es lo que está ejerciendo influencia sobre tu vida. ¿Qué es lo que está ejerciendo influencia sobre tu vida? 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ya se me quedaron muy serios. Amén. Pero las malas compañías, amén. Hay un dicho por ahí que dice: dime con quién andas. Ahorita le pregunté en 1 Corintios, nadie contestó. Pero eso sí es, o sea. Amén. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Amén. Tenemos que tener cuidado. Si nos estamos relacionando con personas, aleluya, que no es que no seamos cordiales, no que le cerremos las puertas o qué sé yo. No, tenemos que entender, hermanos, que esa influencia no es positiva. Que esa influencia no debe de ejercer, aleluya, fuerza sobre nosotros. Pero porque las buenas costumbres, los buenos hábitos, los buenos valores se pueden corromper debido a las malas compañías. Santiago capítulo 4 versículo 4 también es otro texto que nos ayuda a entender la fuerza que puede ejercer el mundo sobre nosotros. La Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Romanos 12:2, mire, la Escritura nos señala lo siguiente: no vivan según el modelo de este mundo. Así dice la palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos. No vivan según el modelo de este mundo. La Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Aquí deberíamos preguntarnos: ¿qué está ejerciendo mayor fuerza sobre nuestra vida? Bueno, veamos nuestras conductas, veamos nuestras costumbres a la luz de la palabra. ¿Está conmigo? A la luz de la palabra, y vamos a ver de dónde estamos recibiendo nosotros la influencia. Pero dice el apóstol Pablo que no podemos ni vivir, no podemos imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. La Nueva Versión Internacional lo señala de esta manera: no se amolden. La palabra amolden viene de moldear.
Amén. Y el carácter nuestro no puede moldearse a las costumbres del mundo, para parecernos al mundo, para sentirnos parte del mundo. No, dice el apóstol Pablo, no se amolden al mundo actual. Tenemos nosotros que tomar cuidado. Tenemos que cuidar, aleluya, tenemos que cuidarnos de las malas influencias que buscan ejercer fuerza para cambiar, hermanos, aleluya, para desestabilizarnos, para hacernos inestables, para hacernos inconstantes. Hay personas que ya no son lo que fueron cuando comenzaron la vida cristiana. Y no es que sean mejores de que cuando comenzaron. Han vuelto su mirada a las cosas del mundo. Por eso es importante cuidarnos. Mire lo que dice la escritura en Proverbios 12:26. Es un buen pasaje que usted tiene que anotar ahí. Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos los llevan por el camino equivocado. Tenemos nosotros que buscar, hermanos, aquella influencia que genera bendición y que edifican nuestras vidas. Alguien ha dicho que llegamos a parecernos a aquellas personas con las que nos relacionamos. ¿A poco no? Nosotros hemos llegado a lugares donde nos han dicho, son hermanos, mi esposa y yo, en la fe. ¿Me entienden? Pero nos han dicho, son hermanos, porque empezamos a ver las cosas igual, con la relación que tenemos de todos los días, nos vamos identificando. Vamos tomando el mismo pensamiento, los mismos objetivos, las mismas metas. Y esto nos va llevando a caminar, hermanos, en una sola carne, en un solo pensamiento, una sola manera de pensar. Y esto pudiera parecer un poco complicado de entender, pero la verdad es que llegamos a parecernos. Amén. Usted dice, mira, él no se parece físicamente a su abuelo paterno, pero ¿cómo tiene las formas de su abuelo materno? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque son situaciones, hermanos, que vamos aprendiendo en el día a día. La Biblia nos habla en Proverbios 13, versículo 20. El que se junta con sabios, es con sabios, no con lobos. El que se junta con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Dice la escritura también, yo voy a mencionar varios textos. Proverbios 20, versículo 19 dice, no te entremetas con el suelto de lengua. Proverbios 22, versículo 24 dice, no te entremetas con el iracundo. Y el verso 25, ¿sabe por qué? ¿Por qué nos dice que no lo hagamos? ¿Sabe por qué? Porque dice, no sea que aprenda sus maneras. Porque ejerce influencia. También nos señala Proverbios 7, todo el capítulo 7, usted lo puede leer. Y la Biblia nos dice, amados hermanos, que no podemos nosotros relacionarnos con las cosas inmorales. Y la inmoralidad no solamente tiene que ver con asuntos sexuales. Es inmoral robar. Es inmoral, aleluya, faltar al respeto. Es inmoral, aleluya, desarrollar un mal carácter. Es inmoral muchas cosas. Tenemos que ser librados de la inmoralidad. O sea, hablar mentira es inmoral. Levantar falso testimonio es inmoral. Levantar calumnia es inmoral. Y Proverbios 7 nos dice que no podemos participar de ese tipo de cosas. ¿Están conmigo? Ya se me fueron. Cuídese de las malas influencias. Una joven se acercó con Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, conocido así en los años 1800 por allá. Un gran predicador. Se acercó para pedirle un consejo porque ella estaba empezando estaba desarrollando ya una amistad con un joven que no era cristiano. Y esa amistad se iba solidificando, se iba haciendo cada vez más fuerte. Y ella sabía, ella era una muchacha cristiana,
bien cristiana, y ella sabía que la Biblia decía que no podíamos, ella sabía para dónde iba esa relación. Entonces la Biblia habla de que no tiene relación la luz con las tinieblas y todo eso. Y entonces fue y pidió un consejo al pastor, al hermano Carlos Spurgeon, y cuando se acerca a él le dice: mire, pastor, estoy entablando una amistad con esta persona, no es cristiana, pero es buena persona, pero ¿sabe una cosa? Puntualizó esto: me lo voy a ganar para Cristo. Me lo voy a ganar para Cristo. Amén. Y entonces resulta que el hermano Carlos Spurgeon nada más la escuchó y le dijo: me la voy a ganar para Cristo. Y entonces le dijo: pero quiero que me dé un consejo. ¿Qué consejo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Usted cree que pueda hacer algo más para ganármelo para Cristo? Y entonces el hermano Spurgeon le dijo: ¿cómo ves? Hazme un favor, le dijo: ¿te puedes subir a la mesa? Y la subió a la mesa. Y el hermano era más o menos grande. Y entonces le dice: quiero que me ayudes a subir a la mesa. Y entonces la muchacha lo toma al hermano y empieza a jalar hacia arriba. Y empieza a jalar hacia arriba. Después de un momento se dio cuenta que no podía. Que sencillamente no podía ayudarlo a subir. Entonces le dice el hermano Carlos: bueno, vamos a hacer algo. ¿Por qué no te bajas? Y me subo yo. Y entonces le dijo: ahora quiero que me ayudes a bajar. Y la muchacha se dio cuenta que fue muy fácil ayudar a bajar al hermano Carlos Spurgeon. Y entonces le dijo el hermano Carlos: ¿sabes qué? Esto mismo sucede. Jalar hacia arriba es muy difícil, pero jalar hacia abajo es mucho más fácil. La recomendación para ser estables es cuidarnos de las malas influencias. Número 3. Voy a darle vuelta aquí porque sea un cristiano activo. La tercera recomendación, iglesia, para poder ser estables, para poder desarrollar estabilidad, es activarnos en el servicio al Señor. Cuando hablo de ser un cristiano activo, tiene que ver con el servicio. Amén. Pero esto no solamente se aplica al servicio cristiano. Ayer estuvimos en un evento en una de nuestras iglesias hermanas, en Betel, en Far. Estuvimos acudiendo a un entrenamiento sobre seguridad dentro de las iglesias, cómo reaccionar o cómo desarrollar un plan para cuestiones, ¿no?, de ataques, ¿no?, o situaciones complicadas aquí en la iglesia que se puedan presentar, que oramos al Señor que no sucedan. Pero bueno, hay que prepararnos. Y entonces fuimos y ahí estaban algunos oficiales, estaba un policía y una persona también de seguridad, fue la que nos dio el entrenamiento y pasamos un buen tiempo. Y la verdad, hermanos, oramos por ellos, se oró por ellos. El pastor Cisnero fue que oró por ellos, pidiendo por las policías del valle y todo esto. Entonces, pero ellos están para servir a la comunidad. Pero se puede servir de muchas formas. De donde tú estás, tú puedes servir. Tú puedes servir no solamente dentro de la iglesia, tú sirves dentro de tu casa. Cuando tú sirves en tu hogar, cuando tú sirves, aleluya, en tu comunidad, esa actitud de servicio te da sentido. La actitud de servir te va a dar significado. Amén. No importa qué es lo que hagas, si sea grande o pequeño, si represente, si te exponga de una manera pública o parezca que lo hagas en secreto. Lo que tú hagas en una actitud de servicio le va a dar significado y sentido a tu vida y te va a ayudar a ser una persona cada vez más estable. ¿Por qué menciono esto? Porque miren lo que dijo Cristo. Cristo dijo en San Juan, capítulo 13, versículos 15: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús se está refiriendo al servicio. Cristo dijo: yo no he venido aquí para que me sirvan, yo he venido aquí a servir. Amén. Y note esto, Jesús está diciendo: ahora yo les di ejemplo a ustedes de servicio, ahora lo que tienen que hacer ustedes es servir también. Vamos a preguntarnos: ¿estamos sirviendo? ¿Estamos desarrollando servicio? La Biblia nos enseña en el verso número 17 de ese mismo capítulo de San Juan, capítulo 13. En el verso 17 dice: dichosos serán si lo ponen en práctica.
Le va a dar sentido cuando usted sirve, cuando usted actúa con una actitud de servicio en lo que hace. El efecto del servicio que usted haga va a contribuir de modo que su corazón tomará sentido y su mente, y sentido y significado. Y su mente va a ser enfocada o se va a centrar en la realización de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que todos sirvamos. Amén. La voluntad de Dios es que todos sirvamos. De alguna u otra manera, todos sirvamos. Esta actitud, amados hermanos, le va a dar estabilidad a nuestra familia. Imagínense que en casa todos sirvan, pero la mamá tiene que hacer todo. Los hijos no quieren servir. Los esposos. Tenía que decir eso, ¿verdad? Pero si en casa todos sirviéramos, cada quien haciendo su parte, cada quien haciendo su trabajo, si nuestra comunidad todos estuviéramos dispuestos a servir, hermano, nuestra comunidad sería distinta. Y no se necesita mucho, todo lo que se necesita es una actitud en el corazón. Una actitud como la que hubo en Cristo. Por eso Jesús dijo: ese ejemplo que yo les di, ahora ustedes lo tienen que hacer. Y cuando lo hagan, ¿qué dice la Biblia? La Biblia no habla de cansancio. La Biblia no habla de decepción. Es que no me dieron las gracias. Es que no lo notaron. Es que el pastor ni siquiera lo mencionó. Es que el pastor ni siquiera lo tomó en cuenta. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice: cuando tú lo practiques, vas a sentir una dicha que no va a caber en tu corazón. Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Hacer la voluntad de Dios nos brinda estabilidad. Cuando hacemos la voluntad de Dios nos da estabilidad. Recuerde que estabilidad tiene que ver con permanencia. La Biblia nos dice en 1 de Juan 2:17: este mundo pasa y sus deseos no es estable, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando tú haces la voluntad de Dios, tú vas a experimentar estabilidad. 1 Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Tenemos nosotros, hermanos, entonces, que ser un cristiano activo. Número 4, busque la unidad. ¿Quiere estabilidad? Busque la unidad. Elifaz, uno de los amigos de Job, le recuerda el efecto de las acciones de Job en la vida de las personas. Mire lo que dice en Job capítulo 4, verso 3 al 4. Antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo, daban estabilidad a los que caían. Animabas a los de rodillas temblorosas. Mire, la unidad es importante. Nunca estaremos mejor solos que acompañados. Nunca. Y eso es lo que a veces muchas personas dicen: mejor solo. Yo mejor no me meto en problemas, mejor solo. Yo mejor aquí solo. Y la verdad es que solos, hermanos, nunca estaremos mejor. La Biblia es muy clara. Eclesiastés 4:9 dice: mejor son dos que uno, porque le dan estabilidad. Amén. Le dan estabilidad en tiempos de inclemencia, en tiempos de guerra, en tiempos de desamparo, en tiempos de debilidad. Mejor son dos que uno, porque nos ayuda a permanecer. Y la unidad, hermanos, nos da sentido de pertenencia. Amén. Pertenecer a la iglesia, pertenecer a una familia. Cuando tenemos ese sentido de pertenencia, hermanos, esto nos da estabilidad. Por eso es muy importante entender, amados hermanos, la necesidad que tenemos de mantener la unidad. El enemigo quiere destruir la unidad. El enemigo no quiere que tú estés unido. Mire cuántos matrimonios, cuántas familias se separan, cuántas personas hoy en día están sufriendo las consecuencias de la separación, del no permanecer unidos. Porque Satanás sabe que una familia que no se une, aleluya, pronto se vendrá
abajo. Lo mismo sucede en la iglesia. La iglesia, hermanos, necesita estar unida. La iglesia fue diseñada para estar unida. La iglesia, Jesús cuando ve a la iglesia, la vio como un solo cuerpo. Aleluya, con diferentes miembros, pero unidos cada uno por las coyunturas. Aleluya, entendiendo que es como debemos estar. Jesús oró al Padre y le dijo: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero la unidad, hermanos, no es responsabilidad del pastor. La unidad es responsabilidad de todos nosotros. La unidad de tu familia es tu responsabilidad. La unidad de tu matrimonio es tu responsabilidad. No podemos nosotros avanzar si no permanecemos unidos. No podemos nosotros seguir adelante si no permanecemos unidos. Por eso es importante que nosotros atendamos a las palabras en Isaías capítulo 35 versículo 3. Con esta noticia fortalezcanse a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Estamos aquí para fortalecernos los unos a los otros. Pablo lo dijo en Hebreos capítulo 10 verso 24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos. Note esto: lo contrario a congregarse es segregarse. La palabra congregarse quiere decir unirse. La palabra segregarse quiere decir separarse. Amén. Y cuando la familia se separa, nunca estará mejor. Y cuando el matrimonio se separa, nunca estará mejor. Cuando en la iglesia hay segregación, nunca estaremos mejor. Lo mejor está en la unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el final del capítulo 133 de los Salmos dice: porque allí envía Jehová bendición, no en la segregación, no en la separación. La bendición de Dios no está en la separación. La bendición de Dios no está en la segregación. La bendición de Dios está en la congregación de su pueblo. Den un aplauso al Señor. Muchas iglesias se han venido abajo no por falta de ministerio, no por falta de finanzas, no por falta, amados hermanos, de liderazgo. Muchas iglesias se han venido abajo por falta de unidad, porque ha habido segregación. Vamos al punto número 5. Recuerde las promesas de Dios. Si queremos estabilidad, tendremos que recordar las promesas que Dios nos ha dado. ¿Por qué hablar de las promesas de Dios como beneficio a nuestra estabilidad? Porque nos enfrentamos a tiempos peligrosos, tiempos que amenazan, aleluya, nuestra seguridad y nuestra estabilidad. Pero tenemos garantía. Amén. Tenemos garantía. Oiga, usted sale yo ayer llevé uno de los carros a checar una llanta, porque en este misma semana se me ponchó la misma llanta 2 veces y yo decía, ¿pero por qué? Y la llevé y la arreglaron y según estaba bien, y volvió a bajarse. El día siguiente en el garaje amaneció ponchada, y entonces, nada más de abajo, ¿verdad? Pero yo le dije, nada más de abajo está ponchada. Entonces resulta que cuando llego, oiga, me dice, no se preocupe. Le dije, es que ya es la segunda vez que la traigo y según estaba bien, me dijeron que la habían arreglado. Y me dijo, no se preocupe, si la llanta no tiene remedio, le damos una llanta nueva. ¿Por qué? Yo me quedé, ay, sí, ¿por qué? Cuando de repente, yo pensé que había puesto un seguro para que me hicieran arreglos de llanta y algo así nada más, para revisión nada más. Pero no pensé que la garantía que había comprado me cambiaba la llanta. Oiga, salí pero contentísimo. Casi aplaudiendo, sí. Amén. Oiga, y con llanta nueva, dije yo, gloria al Señor. Amén. Ahora sí que se ponchan. Pero, oiga, la garantía nos hace sentir así. Amén. No nos preocupemos. ¿Cómo voy a tener que pagar? No, es que tengo garantía. Amén. La garantía te dice a ti que no tienes que pagar nada.
La garantía te dice a ti que no tienes que preocuparte. La garantía te dice a ti, usted esté tranquilo, todo va a estar bien. Tú no vas a perder la estabilidad, aleluya, financiera, no vas a perder la estabilidad del momento. ¿Por qué? Porque pasa ese tipo de situaciones. ¿Sabes por qué? Porque tienes garantía. Cuando tú vas a la Biblia, por más problemas que tú tengas, por más situaciones complicadas a las que se enfrenten, tú tienes que decirle a la vida, yo tengo garantías. Dios me ha dado garantías y yo no voy a perder la paz y yo no voy a perder la tranquilidad. ¿Por qué? Porque Dios me da la garantía de que Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Hay promesas de Dios que no permiten que tú pierdas la estabilidad. Tú tienes que tener la estabilidad. La estabilidad te da equilibrio. Yo les mencionaba a aquella persona que tiene que caminar por aquella cuerda. Oiga, toma aquel barrote o toma aquel objeto, ¿no? Para empezar a caminar. Y ese objeto lo lleva, hermanos, y le va ayudando. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio. Dios te ha dado promesas. Tienes que tomarlas en tus manos. Las promesas de Dios te van a dar equilibrio. La Biblia dice, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Hay promesa de Dios para nuestras vidas, pero tenemos que tomarlas, tenemos que aferrarnos a ellas, tenemos que ponerlas, aleluya, a funcionar a través de la fe en nuestras vidas. Todo cambia. En la vida todo cambia, las circunstancias pueden cambiar, las situaciones pueden de pronto superarte, pero hay alguien que no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así que no hay lugar a la inestabilidad. No me puedo desestabilizar porque yo tengo a alguien. Mire lo que dice el apóstol Pablo en en Hebreos. Dice, Dios también se comprometió. Escuche esto. Cuando Dios te dio una promesa, no te la dio a la ligera. Dios se comprometió. Si tú la crees, yo la voy a cumplir. Si tú caminas en mi promesa, yo te voy a hacer que esa promesa se realice en tu vida. Porque Dios, cuando da una promesa, se compromete. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es inmutable. En Él no hay lugar para variación. Dios no se levanta esta mañana pensando algo diferente a lo que pensó ayer de ti. Él dice, yo voy a cumplir mi propósito en tu vida y yo te he dado promesa y la voy a cumplir, la voy a llevar a cabo. Las promesas de Dios nos dan estabilidad. Y por último, número 6, esté abierto a escuchar la voz de Dios. Pasen los músicos, por favor. Esté abierto a escuchar la voz de Dios. Es importante esta sexta recomendación que se nos da para mantener la estabilidad. Si usted quiere ser estable, usted tiene que empezar a abrir su oído para escuchar la voz de Dios, para empezar a oír lo que Dios está diciendo. ¿Sabe que médicamente los médicos afirman que aquellos que tienen problemas de audición tienen muchos problemas de estabilidad? Cuando usted tiene un problema en el oído, las infecciones pueden provocarle un problema de balance. Cuando el oído está con algún problema, puede provocarnos desequilibrio, porque el balance está en nuestros sentidos. El balance está no soy médico para decirle por qué, pero no me pregunte. Algunos se quedan así como, ¿en serio, pastor? ¿Me entiende? Pero usted va a tener problemas de balance. Algunas personas sienten mareos. Algunas personas sienten de pronto como que se quieren desmayar. Y toda esa situación, hermanos, a veces es algo que tiene que ver con los oídos. Por eso es importante poner atención a los problemas de oído, porque podemos perder el balance por algún problema auditivo. La mejor manera de mantener sano, hermanos, de mantener estabilidad en nuestra vida es poner atención, nuestros oídos, escuchar la voz de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene cuando escuchamos. Por eso cuando David se enfrentaba a situaciones complicadas, él experimentaba la ayuda, el auxilio
el apoyo de Dios, tanto que Él dijo en el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, no se mueve. Esa familia no se mueve, esa familia es estable, ese matrimonio es estable, esos muchachos son estables. ¿Por qué? Porque han depositado toda su confianza en el Señor, porque son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dios quiere tu estabilidad. Dios quiere que tu familia sea estable. Dios quiere que tu vida matrimonial permanezca estable. Pero Dios quiere que escuches su voz. ¿Sabe que a veces nuestro problema es eso? Que no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. No hemos querido escuchar la voz de Dios. No hemos querido sujetarnos a escuchar la voz del Señor. Porque Dios habla, dice la Biblia, de una o de dos maneras. Dios habla. Pero la pregunta es aquí si estamos escuchando. La pregunta es si nosotros estamos prestando nuestro oído para escuchar. Les cuento una historia para terminar. Usted puede verificar una historia verídica en los años 1600. Uno de los reyes de Suecia, en aquella época, el rey de Suecia de aquella época, Suecia se encontraba en guerra contra los polacos. Una guerra que se conoció como la Guerra de los 30 años. Esa guerra involucraba el mar Báltico. Y el rey de Suecia, Gustavo Adolfo II, decidió edificar o construir el barco militar de aquel tiempo más grande y más poderoso de aquella época. Y él quería derrotar a todos sus enemigos. Y entonces se enfocó en esa tarea. Se dice que para la edificación de este barco llamado el Vasa, este barco usted lo puede buscar en la internet y hay un museo, porque ese barco fue extraído en el año 1960 de las costas frente a Estocolmo y fue sacado del agua y ahora está en un museo. Y es impresionante las imágenes de este barco. Se le llegó a mencionar como el Titanic de aquellos tiempos, por lo impresionante de su construcción. Pero se dice que para construir el Vasa en el año 1621, que fue el comienzo, cuando comenzaron a construirlo, se necesitaron 1000 robles en su construcción. Había cuadrillas de carpinteros y artesanos suecos, holandeses y alemanes. El Vasa contaba con hasta 3 puentes de cañones, 68 cañones en total. Se dice que desplazaba hasta 1300 toneladas y llevaba un grupo de 450 hombres entre marineros y soldados cuando comenzó a navegar. Pero en su construcción, los ingenieros llevaron adelante los planos que habían determinado para la construcción de este barco o de este buque. Pero el rey tenía tanto orgullo por lo que estaba edificando que decía: quiero que extiendan más esta parte, quiero que lo hagan más alto, quiero que pongan más cañones de este lado. Y los ingenieros le decían: es que no es posible, es que no podemos hacerlo, es que está fuera de lugar. Pero decía: yo soy el rey y tienen que obedecer mis órdenes. Y después de mucho, los ingenieros se cansaron de decirle, tratar de disuadirlo, y tuvieron que edificar como el rey decía. La construcción del Vasa, hermanos, se logró en 8 años. Y el día que el Vasa fue enviado a la guerra, lo que tardó 8 años en construirse, bastaron 25 minutos para hundirse. Bastó una suave brisa que soplara, hermanos,
para desbalancear la embarcación, inclinarla hacia un lado, y ante los ojos asombrados de toda la gente que estaba a lo lejos mirando, porque solamente algunas millas había recorrido, mar adentro, impresionados todos cuando vieron, hermanos, que aquella suave brisa empezó a desbalancear aquella imponente embarcación, y ante la vista de todos, aquello que parecía inquebrantable se vino abajo. Se vino abajo, no logró el equilibrio y se hundió. ¿Y sabe por qué? Porque no hubo quien escuchara las recomendaciones de los ingenieros. Dios quiere hablar a nuestros corazones todos los días. Todos los días Dios quiere hablar a nuestros corazones. Pero a veces, hermanos, nuestro orgullo nos hace pensar que no necesitamos escuchar la voz de Dios. Nos hace pensar que no necesitamos las recomendaciones de Dios. Cuando caminamos y navegamos por la vida, hermanos, sin las recomendaciones de Dios, no se necesita mucho para hundirnos. Basta una suave brisa y todo en un momento se viene abajo. Pero cuando tú estás en el Señor, dijo el salmista David, Él puso mi pie sobre un lugar firme, y a medida que caminaba me estabilizó. ¿Por qué no se pone de pie en esta mañana? Póngase de pie conmigo, por favor. Dios quiere que tú seas bien establecido, que tú tengas estabilidad. Dios sabe que enfrentaremos pruebas. Dios sabe que enfrentaremos momentos complicados, pero también Él sabe que en esos momentos difíciles y complicados de la vida, llámense matrimonial, familiar, financiero, espiritual, cualquier área de nuestra vida, el Señor sabe que si tú te tomas de su mano y tú aceptas las recomendaciones de Dios a tu corazón, Dios sabe que nada te va a desbalancear. Dios sabe que tú te mantendrás firme. Por eso el salmista escribía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dará su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.